Pues ya estamos. Bueno, pues es una suerte agradable poder tener un conversatorio con Alberto Pleguezuelos Ginel, que aquí está, bueno, por primera vez en este canal. Pues saludos, Juan Carlos, que a ver si es la primera vez que estoy en el tuyo. Tú has venido muchas veces al mío y nada, pues encantado de estar por aquí, aparte hablando de un tema que me gusta especialmente. Sí, hay que Dune. decir que Alberto es experto en Dune, casi, Bueno, experto quizás sea una palabra muy grande, pero digamos aficionado, podríamos decir. casi habría que usar el paralelismo, hablaban de kremlinólogos, allí, pues, un dunelólogo. Estaba pensando así cuántos productos teníamos y me salían cinco, pero no, tenemos seis productos y seguramente el sexto es más cercano a ti porque yo me lo había dejado atrás. Dejando de lado las evoluciones posteriores, porque tú sabes perfectamente que están el Dune original de Frank Herbert, pero luego están Hijos de Dune, Sobrino Nieto del Emperador, La Casa de Corrin, Casa Capitular. Sí, bueno, hay miles de millones de cosas derivadas de Dune, muchas, Bueno, luego también, demasiadas, incontables. sí, luego también está, evidentemente, la película del 84, producida Sí, por Dino de Laurentiis, con producción de el señor David Lynch. Luego está la serie del año 2000, aquella serie sí, aquella de eran curiosa de memoria. tres, seis capítulos, depende cómo lo quieras contar. Sí, porque tres eran del libro original, del primero, y luego hay evolución 3 años después con otros tres capítulos del segundo libro, si no recuerdo mal. Y Sí, luego, sería el segundo libro, mm, que era la de Hijos de Dune. mm, y luego está ahora precisamente la película de Denis Villeneuve, que en Sí. principio hay una primera parte y se ha confirmado que en algún momento habrá una segunda. Bueno, no lo, bueno, se supone. Sí, porque con esto de Dune, Warner ha hecho exactamente lo que parece que en el siglo XXI es el modus operandi de hacer las cosas. De hago la cosa, miro luego si tiene éxito o no tiene éxito, o me conviene o no, y luego si eso, converso con los actores y, bueno, les digo, en vez de otras compañías que lo que hacen es, bueno, aquí tenemos una película, pero igual va a tener éxito o no, pero vamos a hacer otra o vas a aparecer en tal película, con lo cual, ven, actor, bien, vamos a hacer la agenda, reserva tantos días en tal año, luego el siguiente, el otro, y así más o menos tiene la perspectiva de que el actor va a ser tuyo. No, 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 Warner, bueno, te vamos a coger para esta película, pero luego si hacemos la segunda, pues ya contactaremos. Y bueno, pues este no puede estar aquí mano sobre mano. Bueno, voy a esperar aquí que me llame Warner. No, todavía no, esperemos. No, No, aparte, están para bueno, hacer otras películas, supongo otras que series y cuando vale. van a donde Warner ahí, oye, que vamos a hacer la otra. Oye, llámale a este actor. Pues es que está lío con esta serie, está lío con la otra película. Eh, Una, una cosa Sí, tan tonta. Y luego también, evidentemente, pues está el Dune de Jodorowsky, la película que no se hizo y está tan mitificada por la gente. sí, que bueno, si hablamos luego de eso, yo Sí, creo que está hipermitificada y que hubiera sido cualquier cosa menos Dune. sí. Como Y por spoiler, supuesto, hay un sexto elemento que es el que es más cercano a ti, que es The Battle for Arrakis, los juegos. sí, bueno, los millones de juegos, porque de Dune, Bueno, he querido ejemplificar con eso. sí, sí, sí. A ver, el primero de todo, bueno, no, no sé si fue el primero de estrategia, que fue el Dune, Battle for Arrakis, y luego, pero sé que en la misma época, no sé si un poco antes, un poco después, ya salió otro que era siguiendo los acontecimientos del libro barra la primera película, la de Lynch, ¿vale? Más o menos, una mezcla entre las dos cosas. Y hubo un videojuego que era en plan aventura gráfica, o sea, Dune ha tenido videojuegos de estrategia a porrillo, creo que así de memoria recuerdo tres o cuatro, así tranquilamente, y algunos más de otros temas, porque bueno,
la historia también, digamos que se presta a poder convertir esas cosas que te narran en los libros o ves en las películas, convertirlas en videojuegos de una forma fácil, no tienes que romperte mucho la cabeza. Se Sí, presta bastante a ello. sí, por eso sorprende que haya adaptaciones no tan fieles al libro cuando parece que sí se pueden adaptar a videojuegos. Es una contradicción curiosa. Sí. En los videojuegos se toman siempre unas ciertas libertades, evidentemente, porque tienen que ser jugables. Entendámonos, hay un factor importante que es que eso que juegues tiene que ser medianamente entretenido, pero yo que sé, por ejemplo, cogiendo como ejemplo el primero de estrategia que se hizo, que es el Battle for Arrakis, se inventaron una casa más. Igual podías elegir los Atreides, que iban de azul, los Harkonnen, que iban de rojo, y decidieron inventarse una tercera casa para que hubiera un poco más de variedad, que eran unos que se llamaban Ordos, que eran de color, o sea, llevaban el uniforme de color verde y eran calvos. Sí, yo qué sé, cosas que pasan. Por lo menos los dos únicos que veías de toda la casa Ordos eran calvos, así que supondré que todos eran calvos. Y eran, digamos, más tirando a rollo contrabandistas, piratas y gente de mal vivir. Bueno, yo qué sé, pero por lo demás, pues bueno, era lo típico, ¿no? Tú llevabas tu ejército a Dune y tenías que minar la especie para comprar cosas, desde instalaciones hasta armas, tropas, tanques y demás, y destrozar a los ejércitos rivales. Vaya, más o menos lo que te narran en el libro, pero bueno, y de vez en cuando pues te aparecían gusanitos de arena que se te comían las cosas, o te aparecían sardaucas que daban por culo a todos, literalmente, salían y la liaban. Lo cual es curioso porque no necesitaban hacer una tercera casa. Podían haber Bueno, cogido simplemente los contrabandistas. sí, bueno, aquí le pusieron otro nombre y lo convirtieron como un poco más así, pero bueno, pero simplemente para que tuvieras otra casa con un nombre propio y demás para jugar la campaña, porque claro, el juego lo podías jugar o como Atreides, o como Harkonnen, o como estos nuevos, ¿no? Pero en sí, la idea en los tres era la misma mecánica, lo que también te cambiaban que a cada casa le daban algunas unidades diferentes, yo que sé, a los Atreides les daban armamento sónico, que si bien eso no sale en los libros, desde la película de Lynch, todos los Atreides en todos sitios tienen armamento sónico, porque se quedó así, se convirtió en algo casi canon. Porque lo que mola se copia. Sí, sí, sí. Después a los Harkonnen, como no sabían qué darle, pero eran los malotes, les dieron tanques súper pesados porque son Harkonnen y las cosas burribastas, pues bien, les son pegan. Los soviéticos y hay que ponerle algo parecido al T-34. Bueno, pero un T-34 con 4 cañones porque así matan más y es más grande y bueno, yo qué sé. Y a los pobres desgraciados estos que eran en plan contrabandistas, como son unos pobretones, pues tenían una especie de motos más rápidas. Porque, bueno, yo qué sé, eran unos pobretones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, bueno, pero muchas de estas ideas, y sobre todo en el universo de Dune, ha influido, aparte del libro inicial, que evidentemente es quien lo desencadena todo, lo que más ha influido es la peli aunque mucha gente le moleste, la peli de David Lynch. Sí, la que he estado viendo justo antes de empezar. Sí, yo la vi hace poco también otra vez, que yo la he llegado a ver en cine, la de David Lynch. La llegué a ver aquí en Barcelona, hay unos cines que de vez en cuando pues reestrenan películas antiguas en versión original. Y pude ir a ver la de Dune. Me regaló las entradas mi hermana hace muchos años, bueno, ya hace unos años, y claro, verla en pantalla grande y demás, pues bueno, es una experiencia, es curioso. Sí, otra curiosidad es que en esa se ve la bandera de los Atreides, ni tiene los colores verde y negro. Lo que es curioso es la bandera de Sestao, que es el pueblo de al lado de Baracaldo. ¿Serán los Atreides parientes de Curve Planet? No te extrañe, no te extrañe. A ver, muy coloridos no eran, ¿eh? Eran un poco paliduchos hasta que, claro, a base de darles el solecito en Dune, pues se broncean. Pero
Se supone que eran un poco paliduchos. Pero me parece que también has visto la película de Denis Villeneuve, que La nueva, sí, sí, la he visto, la he visto. La he visto, la fui a ver al cine porque, bueno, dije, a ver, esta película la tengo que ver. No sé, fui con un poco de miedo porque Dune es una historia que me gusta bastante y la vi con un poco de miedo. Digo, a ver qué van a hacer, a ver qué van a hacer. Y bueno, salí por un lado contento, por un lado muy contento, y por otro lado muy enfadado. O sea, me dieron un poco una de cal y una de arena. igual coincidimos. Sí, a ver, para entendernos, la parte que me gustó mucho, vamos a empezar por las partes buenas, porque así se entenderá mejor luego el por qué las partes malas, en mi caso, por la forma de explicarlo. Por ejemplo, el diseño de los vehículos, de los tópteros, de toda la maquinaria, el diseño de muchos trajes y demás, me parece genial. En general me parece muy buen diseño, es una actualización muy buena de diseños, es más o menos lo que te espera, o sea, lo que te esperarías ver, o sea, está en cuanto al aspecto, podríamos decir, visual, es muy bonito el Dune nuevo, la película nueva de Dune es muy, muy, muy bonita, o sea, me gustó mucho porque dices, es que estoy viendo unos paisajes, unos diseños, unas escenas muy bonitas. Es más o menos el Dune como me lo podría imaginar de forma idealizada, que evidentemente en la época de la peli de David Lynch no tuvo ni el presupuesto ni la tecnología para hacer esas cosas y habían algunos diseños que la pobrecita de David Lynch, aunque la película me sigue gustando muchísimo, tenía sus problemas en cuanto sobre todo a los vehículos y demás, que eran un poco... Claro, tú ahora ves los tópteros de esta y dices, hostia, es genial. Ves las cosechadoras, ves... O sea, lo que sería el mundo es muy bonito en general. En ese aspecto, muy bien. Luego, en cambio, la forma, lo que no me gustó nada es la forma en que te narran la historia. Para mí, si no conoces previamente Dune un poquito, te tienes que perder, porque hay un montón de cosas que se saltan o no te las narran, o incluso diálogos importantes y relevantes o frasacas de estas míticas no salen, no salen. Y también al Sí, protagonista, porque Dune, aunque parezca mentira, tiene un protagonista que es Paul Atreides. Paul Atreides en esta versión no me gusta. O sea, no me gusta. Incluso tiene una actitud que dices, a ver, vale que quizás en la peli de Villeneuve, en la de Villeneuve que diga en la de Lynch, era demasiado héroe, tira todo para adelante que le daba un poco igual. La miniserie más de lo mismo. Quizás en los libros no era tan así, pero no era la versión esta de todo el rato con dudas, todo el rato que parece que se va a poner a llorar, que parece que no quiero hacer nada, que no sé qué, sí, que en principio el concepto es que en principio parezca frágil, parezca débil, con sus dudas, pero que luego en un determinado momento vaya viendo las cosas como están y diga, "A ver, aquí hay que coger ritmo y hay que coger ánimo sí, porque... pero era un personaje que incluso que si bien en el libro nunca te lo llegan a presentar como una persona medianamente frágil, porque desde el principio te muestran que está por encima de un poco de todos. Porque incluso en el libro, desde el principio, cuando la prueba que le hace la reverenda madre que viene allí el con lo de Goyabar. la caja y demás, el Gonjabar, dices, el tío dices, joder, este tío, o sea, empieza... Y aquí es un, vale, sí, supera al Gonjabar, evidentemente no iba a no superarlo, ¿no? Porque sabemos la historia y no hubiera tenido puto sentido, pero todo el rato lo ves un poco como, bueno, que está por ahí, que bueno, hace las cosas un poco porque no le queda otra, no
como a desgana, ¿no? Parece Sí. que todo lo hace como a Evidentemente, si desgana. no hubiera superado el Conllevar, habría sido de él, bueno, música de créditos, Sí, adiós. sí, sí. Y ya no, y se hubiera acabado la película o se hubieran inventado una película totalmente nueva. Personalmente yo creo que si el director hubiera podido cargarse a Paul y hubiera podido poner de protagonista a su padre, yo creo que era lo que quería hacer, porque en la primera película esta parece más protagonista el padre de Paul, Leto, Bueno, que el y no propio solo Paul. el padre, también el abuelo torero. Bueno, el abuelo torero le hacen menciones, que normalmente solo en los libros le hacían menciones, en el resto de películas o series no hacen menciones del abuelo torero. Sí, el abuelo de Paul era torero y le gustaba mucho matar toros, aunque uno de los toros, pues, bueno, ya sabes, aquello de Era tarde o súper poderoso. temprano, pues una mala cornada la tiene cualquiera y Sí, vas a la maestranza y estás tú confiado, y te viene el sexto toro y, bueno, pues no hay que pues no, confiarse. yo qué sé, o eso, o se le olvidó ponerse el escudo contra toros, pero bueno. Sí, esas cosas son interesantes, son los pequeños detalles. Por ejemplo, como el asunto del pensamiento interior, que en la película de Lynch está más o menos incorporado, algunos pensamientos internos que... Sí, que pero, te pero ponen parece que en la de Villeneuve, como un poco de voz en off, sí. ¿no? Y que aparte en el libro también evidentemente hay ese pensamiento interno, ¿no? O sea, Mm, Paul, no solo de Paul, pero bueno, principalmente de Paul, pero de otros personajes también, lo típico de que en la película de Lynch, pues sí, te los ponían un poco como con la misma voz del personaje, pero con un poco como si sonara un poco como voz en off, ¿no? De que te estaba en plan de eso, lo está pensando, pero no lo está diciendo porque tú estás viendo que no está hablando ese personaje, pero está pensando cosas y tú escuchas ese pensamiento, dices, bueno, vale, era una forma de resolverlo, pero en esta, en ningún momento que yo sepa, no, hay ningún momento de escuchar los pensamientos, en como ningún sí momento. que es que no hay ningún Hasta el momento. punto, precisamente en esa escena del Conllevar, que lo que en la original de Lynch dice el propio personaje del futuro duque Paul Atreides, personaje de Kyle MacLachlan, en la de Villeneuve lo dice en la puerta de afuera Rebecca Ferguson, Lady Jessica, que dices, hombre, me lo estás cambiando quizá demasiado. Sí, o sea, a ver, es en plan de, vale, entiendo que no quieras utilizar que haya voces en off por ahí para representar los pensamientos, pero yo qué sé, búscate la vida. Si no quieres hacerlo, pero de la forma que lo estás haciendo, es que cambias bastante el sentido de muchas cosas, o sea, porque aparte algunas conversaciones o frases importantes del libro o de la historia se escuchan en versión voz en off, para entendernos, o son pensamientos de los personajes. En el libro pasa bastantes veces Sí, y en la película de Lynch te pasa también. Hay muchas cosas que son lo típico de que las escuchas con los pensamientos de los personajes, que el personaje no está hablando, pero tú escuchas su pensamiento y es algo relevante. Normalmente, aparte, cuando escuchas que algún personaje estás escuchando su pensamiento, sabes que es algo relevante en la película, es algo de préstale atención, que esto por algo es relevante. sí, luego podemos ir personaje a personaje y comparando su representación. Pero sí, yo tengo más o menos ese planteamiento respecto a la película de Villeneuve. Parece grandioso, evidentemente hay más parné para gastar, hay más voluntad y aunque parezca paradójico también hay más respeto para el producto, para que salga más o menos como el director quiere. Con lo cual, en principio, tendría que haber dado una buena película, pero claro, el señor Villeneuve es más de visualización, narración visual, que de algo narrativo, de guión, y por lo tanto, yo tuve la suerte, creo que lo he comentado alguna vez, de que si no hubieran retrasado, yo me habría encontrado con la película únicamente con la del 84 vista. Pero como hubo todo el confinamiento y todo esto, pues compré el libro,
de Frank Herbert, me puse a ver la serie, vamos, que me puse una inmersión Sí, un poco mayor, y a por lo ver, tanto fui con un cierto bagaje a ver la película. a ver, el libro es lo importante para entendernos, de leerte y demás, pero la miniserie aquella que hicieron, la que hemos dicho de 3, 6 capítulos, eh, no está mal. O sea, no está mal. Te narran medianamente bien la historia. Te salen incluso cosas que no pudo poner en la peli David Lynch, más que nada porque era una peli relativamente corta, la de Dune de David Lynch. No es una película especialmente larga, ¿eh? Dos Es una horas película. 17 minutos. Pero ¿qué es eso? Que contando que... Y está la historia entera. O sea, está para entendernos a su manera, pero está el libro entero. Está la historia entera metida ahí, vale, con calzador, Sí. hipercondensada. Y algunos cortes oportunos. Pero está, para entendernos, ha convertido un libraco que, vale, hay ladrillos más grandes, pero que no es un libro tampoco tan pequeño, lo ha metido en 2 horas y algo. Bueno, pero lo ha metido todo. O sea, la historia importante para entendernos, te lo ha puesto todo. En la miniserie, claro, pasas a tener un poco más de tiempo, porque tienes prácticamente entre cada capítulo son de 1 horita y poco, pues ponle en total sumadas unas 5 horas. 4 y media. 4 y media, bueno, había Sí, sido un ponle poco hora más. y media a cada capítulo. Sí, pero bueno, ¿qué dices? Pero bueno, ya tienes ahí pues un poquito más de tiempo y puedes hacer un poquito más. Aunque evidentemente en la serie se le notan mucho las limitaciones en cuanto a Sí. presupuestos, sobre todo para atrecho, vestuarios y cosas por el estilo. Sí, la serie A lo la pobre importante es que serie se le adapta bien nota. el texto, más o menos bien, pero todo lo demás podría Es... haberse hecho en un teatro, o en la calle, o en cualquier lugar. Sí, sí, sí. O sea, salvo el tema del texto, que está bastante bien, el resto de cosas es un poco, bueno, pues lo han hecho con con los medios que tenían a mano y no le pidas más, no había más Sí, presupuesto. si sirve de Pero bueno, ejemplo, el destiltraje casi parece el mono de un ferretero, pero sí, pintado. sí. Para entendernos, uno de los objetos más icónicos de Dune son los destiltrajes. Es más, el diseño, aunque parezca mentira, más parecido al libro dentro de lo que cabe casi, es el de la miniserie. Es el diseño más parecido, aunque parezca mentira, al del libro, pero todo el mundo después de la película de Lynch, la idea del destiltraje es la de David Lynch. O sea, yo incluso cuando me leía el libro, en mi mente, porque yo primero vi la peli de Lynch muy de pequeño, cuando me hablaban de un destiltraje, mi mente me llevaba al destiltraje de la peli de David Lynch. Y el destiltraje actual de la peli de Villeneuve bebe bastante del de Lynch, porque es algo parecido. Pero evidentemente, aunque el más cercano a cómo tendría que ser fuera el de la miniserie, es el más cercano, pero por falta de medios, por falta de hacer algo un poco más... Pues yendo a lo que es la propia historia, tenemos prácticamente como si fuera esto un autor ruso. En vez de hablar de Paul, casi tiene, pues el abuelo del protagonista. Bueno, pues tenemos la historia aquella de una versión de Skynet, pero con Frank Herbert. Aquella historia del pasado, de la guerra, en cuanto a aquellos ordenadores que se rebelaron, y es la Sí, razón última por la que toda inteligencia artificial la eliminan, la suprimen, salvo dos instituciones de conocimiento como son las Bene Gesserit y los... los Mentat. Pero bueno, que al fin y al cabo esas instituciones existen como sustitución de las inteligencias artificiales, porque se supone que no son inteligencias artificiales, son seres humanos que por temas de selección artificial, literalmente,
se han ido refinando sus linajes hasta ser un poco diferentes a los humanos normales. Y ahí también entran las casas de los navegantes, ¿no? Sí, de Que sería hecho, la tercera institución. Hay como los humanos normales, como tú y como yo, y luego en Dune hay como tres grupos de humanos más, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, que son un poco diferentes o bastante. Que son, por un lado, los Mentat, que te dicen que son calculadoras humanas, son literalmente tíos que te hacen cálculos increíbles, literalmente son una especie de ordenador, pero que siguen siendo humanos, aunque se supone que no tienen apenas emociones y se rigen por la fría lógica. Literalmente una especie como de ordenadores humanos, ¿vale? Por otro lado, perdón, está la casa, están las Bene Gesserit, que es una hermandad femenina. Todas las Bene Gesserit son mujeres, porque se supone que solo las mujeres pueden acceder a ella, porque los hombres, si intentan hacer la prueba, pues la palman y ya está. Punto. No. sí, ahí está la referencia al agua de vida. Sí, de que si se tienen que tomar el agua de vida y utilizar el agua de vida y otras cosas por el estilo, y si se la bebe cualquier hombre, pues la diña. ¿Por qué? Bueno, tampoco te lo dejan muy claro el por qué. Eso de verdad es en plan de, bueno, si la beben los hombres la palman y las mujeres casi todas también la palman, pero algunas no. Algunas no. Y bueno, y tienen poderes, podríamos decir que es la parte de los poderes especiales en Dune, porque tienen poderes de un poder que se llama la voz, que les permite controlar a otras personas, les permite, sobre todo eso, controlar la mente a otras personas que no estén entrenadas para resistir a ese poder, ¿no? En plan, en la peli se ve varias veces, si veis la de David Lynch aún se ve un par de veces más, en la serie, bueno, pues es un poder en plan por el cual puedes, utilizando una voz especial, más profunda o algo por el estilo, porque siempre te la representan como algo así, pues puedes controlar a otras personas, ¿no? Y también puedes saber si te están mintiendo, puedes saber unas cuantas cosas más. Tienes como poderes especiales. Y estas mujeres se dedican principalmente a controlar los linajes que hay en el universo de Dune, los linajes de las casas nobles, para intentar crear una especie de mesías o algo por el estilo, que es el Kwisatz Haderach, que es un tío que supone que tendrá unos poderes de la puta hostia. Y también intentan que los linajes de las casas nobles no se destruyan entre ellos, porque piensan que a base de irlos mezclando conseguirán que salga el individuo este. Y por último quedan unas figuras que son muy relevantes para la historia, pero aparecen muy poco en la historia, pero son increíblemente relevantes, que son los navegantes. Son los únicos que pueden hacer que las naves crucen las distancias interestelares. No pueden viajar, o sea, en Dune las naves no pueden viajar, solo pueden viajar más rápido que la luz gracias a los navegantes, porque en realidad no viajan. Los navegantes como que doblan el espacio y hacen que la nave aparezca del punto A al punto Z, saltándose todo el alfabeto de por medio, ¿no? La teletransportan literalmente. Son evidentemente muy poderosos en cuanto a su influencia, están, se supone, muy mutados y necesitan para realizar esas hazañas una cosa que es la especia melange, que es la madre del cordero y por lo que se pelean todos en este universo. Sí, porque solamente está en un solo planeta. En un único y jodido planeta, en Arrakis o Dune. Solo hay ahí. Y literalmente es la caca o el popó, o como lo queráis llamar, de los gusanos de Dune. Sí, porque el gusano es la especie. Sí, o sea, el gusano lo que va soltando por ahí, sus desechos, son la especia. Si te cargas a los gusanos, te cargas a la especia. Si cambias Dune y lo terraformas, pues te cargas la especia. Sí, precisamente ahí hubo, cuando Dune era Arrakis era un planeta de esos que estaban por allí. Bueno, pues el emperador que tocaba entonces hizo, bueno, uno de estos climatólogos
que se vaya ahí al entrenamiento, ahí a Arrakis, a disfrutar un poco de unos meses ahí de beca, hay un becario. Y bueno, pues estuvo ahí investigando, bueno, incluso tenía agua por ahí, vamos, que tenía potencial, pero ahí descubren la especie melange, ¿no? Y todos sus buenos Y dicen, usos. coño, que esto, aparte de la especie de melange, aparte de que para los navegantes es imprescindible para poder mantener el comercio interplanetario y mover cosas entre planetas y demás, tiene otras muchas utilidades. La puta especie melange sirve para todo. Te alarga la vida, te aumenta como la consciencia, como que lo flipas muy fuerte, Sí, como que te sirve para, entre comillas, también para curarte. Bueno, sí, por te ejemplo, sirve para todo. en la trama de la novela, el emperador Partaram Saddam IV tiene como 180 años. Sí. Y si no me acuerdo mal, creo que el varón Harkonnen también tiene un potro lloraco. También tiene bastantes años. Es Sí, que decir, tiene. se supone que a base de consumir la especia puedes prolongar bastante la vida. No te da la inmortalidad, evidentemente, ni la eterna juventud, porque sigues envejeciendo, pero para entendernos, vas a un ritmo mucho más Más lento. a poco a poco. De a poco, ¿no? Y claro, imaginad un producto así, pues claro, se supone que es hiper importante, hiper caro y es el producto más importante de la galaxia, ¿no? De todo el universo conocido, ¿no? Porque lo mueve todo. Es más, como te suelen decir los navegantes, la especia siempre debe fluir. Es en plan de que no pare la producción, que no pare que la liamos. Que aquí son todos un poco yonkis de la especie, ¿vale? Para entendernos. Son todos... las Bene Gesserit también la utilizan, los Mentat también, o sea, todas las casas nobles también para prolongar su vida y demás, los navegantes, entendámonos, todo el mundo utiliza la puñetera especie, vale un pastizal y solo está en un planeta. Es una especie de juego de tronos, porque todos tienen un plan propio para Sí, desarrollar y conspiran contra los demás para llevar a cabo sus planes. Por ejemplo, las Bene Gesserit tienen su plan, que es lo de los linajes, el Wisahadra y todo aquello. Y por ejemplo, también metieron una infiltrada en Arrakis para sondear el terreno e ir plantando aquí y allá unas leyenditas. Luego están los sí, Mentat, que también tienen sus objetivos. sí, El sindicato de navegantes también tiene sus historias. claramente, Mm, y luego cada casa El noble emperador tiene también. las suyas, el emperador tiene sus propios planes de por medio, que Mm, también, o sea, para entendernos Sí, allí sí, es un juego de intrigas. empezando porque el Landsrat no le corte la cabeza. Bueno, entre otras cosas. El emperador, digamos que siempre está haciendo un poco de equilibrios por lo que te dicen entre su poder, las casas nobles, el Landsrat, los navegantes, que también siempre lo tienen cogido por los huevecillos. Bueno, en general los navegantes tienen en Dune a todos cogidos por los huevecillos. Porque, bueno, es en plan de, ¿que quieres mover tu ejército? Vaya, vas a necesitar una nave de las mías, ¿verdad? Pues mira, ¿sabes qué? No me gusta esta guerra, no me conviene. No va a haber guerra. Y cosas por el estilo. Todos se supone que tienen sus planes, sus ambiciones, sus proyectos, los cuales se entremezclan unos con otros y se van dando puñaladas traperas los unos a los otros. Y hay pues, elementos, que por ejemplo ahora me acuerdo de uno, se supone que hay unos satélites sobre Arrakis precisamente para controlar todo aquello, pero a veces hacen la vista gorda y no ven algunos movimientos que se producen en los Siege, sobre todo en esas zonas deshabitadas que no importan a nadie. Sí, 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 misteriosamente no funcionan, pero no tiene nada que ver con ciertos sobornos que hay de por medio para que los satélites hagan un poco el tonto. De vez en cuando hacen un poco,
hemos hecho el tonto. Pues ahí hay una serie de personajes, por ejemplo, el descendiente de aquel climatólogo es Liet Kynes, que Sí, en la película del 84 está interpretado por Max von Sydow y Denis Villeneuve nos ha puesto una mujer negra. Que dices, sí, vale, que bueno, aparte, no sé si te llegan a decir si al final en la versión de Villeneuve, porque la vi, pero no la he vuelto a rever. Normalmente estas películas las suelo rever, pero la Dune actual no la he vuelto a rever. Si sigue siendo, en este caso, antes era el padre de la, digamos, de la novia Sally. de Paul, y aquí es la madre, supongo, o algo así, ¿no? Sí, que supuestamente en la película de Villeneuve se ha echado un churri Fremen y es una madre de Ah, Chari. vale, sí. Vale, bueno, yo qué sé, cosas que pasan. El cambio en sí no es que sea tan importante, pero bueno, choca, sobre todo porque, yo qué sé, en plan de Kane siempre ha sido en todas las historias un hombre, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, mira, de los cambios que podía hacer tampoco es un cambio tan importante, pero bueno, yo qué sé, te puede sorprender de buenas a primeras. Si no te has leído el libro o no has visto nada, pues te da igual, ¿no? Porque en la historia prácticamente en ese aspecto no cambia, pero es un cambio curioso. Sí, precisamente el personaje de Liz Kynes, además de climatólogo, es el árbitro del cambio, porque el desencadenante de la trama es que hasta cierto momento en la Villeneuve se explicita que son 80 años, con lo cual es un porrón de tiempo, por lo menos para un ser humano normal, que llevan los Harkonnen, ¿no?, extrayendo la especie, y en un momento el emperador Pantarán Saddam IV dice: me gustaría que entraran aquí los Atreides. Tú, Aaron, quédate aquí un poquito, que luego me harás la Ya 314. haremos. Pero bueno, y la excusa oficial se supone para que aumentara la producción de especia, porque la de los Harkonnen se supone que no era suficiente. Dijeron, bueno, pues vamos a dárselo a un hombre capaz como Leto Atreides, que supone que es muy capaz, y Lansrad lo quiere mucho, y todo el mundo lo quiere mucho, y vamos a enviarlo para allí porque estará así lejos de su planeta que lo tiene todo muy controladito, y yo que sé, a lo mejor es un planeta muy salvaje, a lo mejor tiene un lamentable accidente. Tal Sí, vez, te sales a pasear y te aparece un gusano y te come. por ejemplo, yo que sé, o yo qué sé, o se te estrella el tóptero y te pierdes en el desierto. A veces pasa. Yo qué sé, lamentables accidentes siempre hay. Y como veis ya desde el principio, ya por lo que estamos diciendo, el emperador pues quiere hacer ese cambio, pero realmente por otros objetivos. Pero para que el cambio se haga de una forma pacífica y civilizada, ¿vale? Ponerle muchas comillas porque estamos hablando de dos casas que, para entendernos, los Atreides y los Harkonnen, se odian muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? Pero mucho. Pues se supone que el emperador designa a un árbitro que se dedica a controlar en plan de, vale, mira, esto los Harkonnen nos lo podéis llevar porque esto es vuestro, no, esto pertenece a quien esté gobernando a Atreides y le tenéis que dejar pues la maquinaria y no sé qué, y no podéis ponerle bombas, no, nada de poner bombas y de, bueno, se supone, bueno, unas pocas sí, pero no muchas, yo qué sé, esa es la función del árbitro, en plan de controlar el intercambio de forma que no se puteen demasiado. Sí. Menos mal que hay una distancia enorme de años, porque si no se podría decir: esto es muy poco deportivo, esto no entra dentro de las reglas del Marqués de Queensberry. Pero bueno, al final hacen el cambio de aquella manera, aunque, bueno, ya te dicen en todas las versiones, tanto libro como en todas las películas, que los Harkonnen hacen un poco de trampas y les dejan las cosas bastante más hechas mierda de lo que tocaría. Sí, Les dejan... en alguna
parte, pues tratan de esta primera sección, esta forma de llegada de los Atreides a Arrakis, tratan de que sea menos tiempo en visualización. Y por esa manera pues se quitan cosas. Por ejemplo, en la de Lynch no aparecen las palmeras, pero en la serie y en Villeneuve sí aparecen sus palmeritas allí. Evidentemente en Lynch quedaba todo un poco como trampa antojo, Sí, aquí la fortaleza, también el contad pueblo que, con una claro, favela al lado. Villeneuve está jugando con, sabiendo que se supone que él tiene 2, 3 películas para explicar la historia, y en cambio Lynch sabe que tiene una y no especialmente larga, así que tiene que ir por faena, y que si no han de salir palmeritas y no ha de salir el jardincito que tienen montado allí dentro y no han de salir un montón de cosas, no salen, Sí, porque una tienen que ir por historia faena. que tiene la miniserie paradójicamente y no tiene por tema de agenda la de Lynch y sorprendentemente por ninguna razón la de Villeneuve, como es esa reunión de los jerarcas del planeta, esa cena un Sí, poquito esa antes cena del de ataque. gala, donde también se supone que viene la princesa, que el Irulan. emperador envía a la propia princesa, a Irulan Corrino, para demostrar que el emperador está a muerte muy fuerte con la casa de los Atreides, que sí, que lo van a hacer muy bien, que yo creo mucho en ellos. Eh, pero esa cena, lo dicho, en la de Villeneuve, me extraña que no apareciera, porque dices, tenía tiempo, yo qué sé, tienes tiempo para ponerlo. Sí, Haber quitado 3 planos más de palmeras y 3 planos más del desierto. sí, porque inmiscuyéndonos en la historia es importante porque evidentemente el emperador tampoco va a durar demasiado más, no va a durar 800 años y siempre está la idea de, como en la Edad Media, el tema de los matrimonios, matrimonios Sí, políticos, concertados y que ayuden a la sucesión porque un poco las Bene Gesserit ahí van conduciendo y al emperador parece que le han correspondido hijas. Y claro, solo hijas. para hacer un matrimonio Y, necesitas un varón. y claro, él no tiene. Y bueno, te dicen que el emperador anda cabreado, dice: es que todo, solo me salen mujeres, no sé qué. Y bueno, se supone, pues el plan dice de, bueno, pues casar, como le dicen al emperador, bueno, pues siempre puedes casar bien a una de tus hijas. Sí, y ahí está, por ejemplo, una de las secretas aspiraciones de Luke Leto Atreides de alcanzar el trono mediante esta fórmula. Sí, por Que eso nunca se precisamente llega a por eso, casar con, digamos, su mujer, que es solo su concubina, que es la madre de Paul y demás, pero no se llega a casar nunca, para dejar siempre abierta esa puerta de hacer un matrimonio de conveniencia con quien sea, literalmente. sí, que precisamente por eso hay también concubinas. Hombre, porque la naturaleza humana es la que es. Y además con tanta longevidad, pues al final la cosa acaba teniendo Sí, necesidad. aparte, durante más tiempo estás activo y yo qué sé, algo tienes que hacer. Contad que tienen mucha tecnología, pero televisión y esas mierdas no tienen, ¿eh? O sea, ya os digo, hay mucho aburrimiento, si no. Y pues sí, tienen concubinas. Es más, no te dejan claro si puedes tener más de una. Por lo que te dan a entender en según qué casas, sí puedes tener más de una incluso. En el libro, Irulan abre prácticamente todos los capítulos con un antecapítulo, con una pequeña pincelada aquí y allá. En la película de Lynch aparece en un prólogo y luego Sí, hace el prólogo en la de cuando Lynch, sí, llega sí. el primer navegante está por ahí y le dice Irulan, bueno, tienes que salir. Y bueno, pues ya que, bueno, a Virginia Madsen, que es la que era la actriz, saluda, bueno, vuelve y vuelve al final, bueno, pues ahí en la reunión de todos, ahí está también, por ahí. No se Sí, explica por qué, de eso ya llegaremos. En la película de Villeneuve ni siquiera aparece, no está. no, no sale. A ver, yo me esperaba que al menos fuera la narradora de un prólogo o algo similar,
porque en el libro, pues, como tú bien dices, todos los capítulos empiezan prácticamente con un pequeño prólogo, un pequeño parrafito, a veces unas líneas, que se supone que las narra la propia Irulan. Es más, se supone que el libro de Dune se supone que es un libro escrito por Irulan, para entendernos. O sea, el libro que tú te lees, vale, el autor es Frank Herbert, ¿no? Pero se supone que el libro en la ficción está escrito por la princesa Irulan. Sí, que es un libro de memorias escrita por Ella, Teleri. que ella escribe la historia de los acontecimientos que han pasado en Dune, porque ella, entre comillas, se ha visto metido en todos y sabe un poco de todos lados. Es la que acaba sabiendo los planes un poco de todos lados y por eso puede luego hacer el libro. Y sobre todo porque el capítulo final de ella, de su vida, es que efectivamente es la emperatriz, pero es una emperatriz florero y no tiene absolutamente nada. Y su forma de desaburrirse es precisamente escribir el libro. Sí, para pasar el rato. Sí, hace un libro. Luego, si leéis en algún momento la continuación o veis la continuación a base de la miniserie, Irulan deja de ser tan florero y pasa a tener más pub. Pero bueno, eso como un pequeño detalle al margen. ¿Qué sucede, ¿no? Pero cuando estás aburrido, terminas el libro, ¿y qué voy a hacer? ¿Escribir otro libro o tener más papel? Bueno, pues venga, a por ello. Vamos a por ello. Más que nada porque cuando el resto de personajes son medio tontacos y te dicen que Irulan es un personaje especialmente inteligente, que es más, el propio emperador lo dice, la única pena es que no sea hombre, porque si no, tendría como el heredero ideal, ¿no? Porque se supone que la tía está súper instruida, es súper lista, sabe un montón, pero claro, no sé por qué también Dune, entendámonos, tiene una sociedad al estilo muy medieval, ¿eh? Aunque estemos hablando de una historia de ciencia ficción, pensad que para muchas cosas de la política y de cómo funcionan las cosas estamos en la Edad Media. Y eso de que no, que herede una mujer, no, hombre, no, locos, no. Aquí se hereda solo por vía masculina, ¿no? ¿Qué es esto de que herede una mujer? ¿Estamos locos? Sí, los Fremen tienen un poco de tufillo a ser árabes. Un poquito. Sí, ya lo iremos viendo, pero sí. Algo así. Tienen sus cosas y sus tradiciones y sus... Sí, son muy eso. Hombre, aparte, la historia pasa en un planeta desértico, Arabia, con unas construcciones y cosas como... Es más, en algunas versiones de esto hay algunos de los Siege que son Petra, porque no me jodas. Es Petra. Es más, incluso en la versión de la... Tanto en la de Lynch como en la miniserie, dices, coño, es que habéis recreado en alguno de los hechos la ciudad de Petra. Yo qué sé. O sea, te van poniendo muchas cosas y también muchos de sus nombres y demás, dices, bueno, es que está muy claro de dónde vienen los Fremen. Sí, en la de Lynch, cuando le dan a Paul Martin un grupito de 15, son los Fedayeen. Y hay muchos otros nombres por ahí. Pero sí, yendo por faena en cada casa, pues por ejemplo podemos ir a los Harkonnen, que tienen de cabeza al Vladimir Harkonnen, que es un ser grande, pustulento. Muy grande, flotante, porque lleva un traje para flotar, porque no puede caminar, porque está más gordo de lo que os podáis imaginar. Tengo entendido que eso fue una maldición. Bueno, no sé si es una maldición o no, pero está sí, hubo gordo. Un rollete con una Bene Gesserit. Cosas. Sí, y esa Bene Gesserit, esto, digamos, creo que viene en otro de los libros, no sé en cuál de ellos. Sí, pero bueno. Que le fue una maldición y luego, bueno, pues esa es la razón por la que un personaje que en origen, cuando nació y se desarrolló en su adolescencia, ser bien parecido, pero luego pasan estas cosas que la metes donde no debe y la meten en demasiados sitios principalmente, porque
pero para entendernos, el Barón Vladimir Harkonnen, la mejor forma de definirlo, si queréis saber lo que es un troll, pero un trolaco. O sea, es un trolaco muy listo, pero es el personaje más troll que os podéis echar en la cara. Porque literalmente es un puto troll. No hay otra forma de definirlo. Es un troll muy inteligente y con recursos. Pero... Sí, por eso sorprende que la recreación de Villeneuve sea la de Stellan Skarsgård en la película. Alguien simplemente... Es que más parece un coronel Kurtz de Apocalipsis Now, pero con más kilos, pero no aparece el varón. No, la verdad es que la representación del varón de la de Villeneuve, siendo uno de los personajes principales de la historia, porque es uno de los principales con diferencia, es uno de los que mueve toda la historia. Quizás no aparece tanto en la pantalla, pero es un personaje de los principales con grandísima diferencia. Entonces, me quedé muy frío cuando lo vi. Dije, las dos representaciones anteriores del varón, tanto en la película de Lynch como en la miniserie, en ese aspecto me parecían bastante acertadas. Sobre todo en la peli de Lynch, que te enseñaban que estaba en plan de que era así bastante degenerado, muy regordete, incluso con pústulas, no sé qué, un ser muy desagradable, que es un poco lo que te esperas del varón, porque se supone que es un tío muy, muy desagradable. Y así gordo y no sé. En cambio, aquí lo ves y es un tío que dices, pues eso, como tú dices, podría ser un malo random cualquiera con un poco de sobrepeso y no... Sí, no tiene problema cuando lo confesó que se fijó en el Marlon Brando, el coronel Kurtz, de aquella película de Coppola, y claro, esas cosas no tienen ningún sentido. Tienes que fijarte dentro del propio universo. Es, por ejemplo, cuando, quizás saltarme, pero simplemente la anécdota, si tú piensas en Batman o en Bruce Wayne, no piensas en Kurt Cobain para hacerte una imagen del personaje. Eso es de las últimas cosas que te puedes imaginar. Sí, también para el Vladimir Harkonnen, pues no te vas a fijar en el coronel Kurtz. Eso es otra película, es otra historia, es algo completamente distinto. Sí, y para que os hagáis la idea, es eso, el varón, imaginaos, una especie de globo gordo flotante con cara medio cómica, porque se supone que su aspecto incluso es entre desagradable y cómico. O sea, es el típico personaje que dices, este da risa, esto que va a ser peligroso, esto que... Y es un tío que, si bien en lo físico quizás no es peligroso, pero tiene una mente que es increíble. O sea, es un trolaco que hace planes todo el rato. Eso sí, es un poco troll y le gusta trolear a la gente. Yo qué sé. Tiene sus aficiones, hay que respetarlas. Es cierto, le da a todos los palos. Le da a todos los palos de cualquier cosa. O sea, le da a todo. A todo. De todo, en todos los sentidos. Sí. O sea, yo qué sé, es un tío que con tal de conseguir poder y disfrute, pues hace las cosas a su conveniencia y a los demás que le den, literalmente. O sea, es un tío que es de los personajes más interesantes que hay de Dune, con diferencia, pero en la peli de Villeneuve es un personaje que lo ves y dices, pues vale. Por si no había alguien captado la idea, precisamente dicen que la mujer con la que tú puedes hacer, que era la que ella Ben Gesserit, era Lady Jessica. Aunque bueno, luego te dicen que Lady Jessica en realidad es la hija. Es la hija, es el resultado de ese affair. Que en el fondo no es la hija, sino la madre. Sí. Pero ya os digo,
A ver, en el fondo en Dune casi todos acaban siendo... Hay mucha consanguinidad y mucho rollo de familias, porque también lo hacen las propias Bene Gesserit, en plan de, mira, casamos a este con esta y entonces el niño de este, que va a ser un niño, porque ya lo hacemos nosotros que sea un niño, lo casamos con la niña esta que hemos hecho por aquí y no sé qué, y bueno. Sí, que precisamente por eso quieren que los Atreides solamente tengan niñas. Para sí, casarlo con los niños de los Harkonnen y que se dejen de pelear porque matrimonio y haya paz a base de un matrimonio. Pero la dama Jessica decide sudar de todo y dice, pues Leto quiere un crío, pues le doy un crío para tomar por culo los planes. Y la lía. Y ahí se empieza a liar. Vladimir Harkonnen no tiene hijos propios. No, tiene dos sobrinos. Tiene dos sobrinos, aunque parezca que solamente tiene uno en la Villeneuve. Sí. Que yo me esperaba que al menos apareciera Fate Rauba, pero no hizo ni un cameo. Más que nada porque me picaba la curiosidad de ver qué aspecto le pondrían, pero no hizo ni un cameo. Sí, que tiene su interés precisamente por la diferencia de personalidad de Fate y Ravan. Y sí, además, bueno, Ravan parece una bestia, precisamente le llaman la bestia Ravan. Sí. Y es un poco tonto, bruto, pero digamos brutaco, muy brutaco. Muy directo. Bueno, él le dicen, tírate ahí por el acantilado. Bueno, se tira, venga. Pero Fate es más calculador, es más como el tío. Es, por un lado, calculador, se supone que es bien parecido de aspecto físico, es súper atlético, se supone que aparte es una máquina en combate cuerpo a cuerpo, en plan duelos, porque se pasa el día haciendo duelos, en la serie se ve, seduciendo a gente. Sí. Y eso se ve tanto en la de Lynch, que se ve, como en la miniserie. O sea, en los dos se ve ese aspecto. Y en las reuniones de planificación de los Harkonnen se supone que estaba Fate Rauba. Pero aquí no. Aquí no está. Sí, porque yo precisamente... me esperaba, dices, al menos para ver qué actor era, qué aspecto le ponen, porque contad que sobre todo en la peli de Lynch, el actor que hace de Fate Rauba es un personaje bastante curioso. Es Sting. Sí. El cantante Sting. Sí, y la verdad es que queda muy bien en el papel. Hay que reconocerlo que en la serie está más desarrollado porque evidentemente tiene más tiempo y hace esos pequeños duelos en Gidi Prime, el planeta de los Harkonnen, en cuanto a esos juegos que se hacen el tío y el sobrino de tratar de desafiarse mutuamente a través de terceros, de esos efebos que tienen un poco compartidos entre los dos y que tienen precisamente resonancias en esa batalla final de la película de Lynch. Precisamente tiene cierta justificación, cosas que pasan allí por ejemplo, el asunto de que tiene combates, pero Fate en su planeta los amaña con sobornitos aquí y allá. Pero enfrentarse a Paul, evidentemente, no lo puede sobornar con dinerito para que se deje ganar. Pero lucha como si... sí, y puede también utilizar truquitos y cosas. Pero lo dicho, hubiera sido interesante que al menos en la de Villeneuve, siendo una primera parte, yo que sé, algún personaje de estos lo tenías que haber presentado. Sí, porque Chani se aparece. Sí, Chani aparece poco, es normal por el arco que abarca de película, para entendernos de la historia. Sí, pero bueno, aparece más de lo que debería. Sí, aparece incluso más, pero bueno, yo qué sé, aparece. Ok, vale. Pero en este caso a Fate Rauba lo podía haber hecho aparecer, claramente. Y yo que sé, aunque sea así en plan cameo, que yo que sé, le das, que diga 4 frases en la reunión y veas
a quién han escogido y esas cosas, Sí, pero porque, no, porque el plan del tío, del varón, es ahora os envío, después de retomar el control de Arrakis, ahora os envío la bestia Raval para que os dé para que cera la de la buena, líe y os dé bien y fuerte y luego demás. como redentor, para cumplir con el asunto de las profecías, os envío a Faith, bien Que parecido, es que guapo, lo voy a, molón, tiene sí, lo clase. voy a meter como que es la interpretación de esa profecía que será Faith. Y aquí, Sí, y además, como vendrá y le dejará matar a su hermano para que pueda matar a Rabán, para que quede en plan de sí, mirad, es que los Harkonnen nos hemos dado cuenta de que Rabán era muy malo y he venido yo y os he salvado y a que molo muy fuerte y no sé qué y que el pueblo se someta a él y esas cosas pero bueno, y ese era el plan y te lo explican tanto en la película de Lynch como en la de Villeneuve te lo explican. Pero mira por dónde en la peli de Villeneuve no te lo explica ese plan, que es un plan algo relativamente importante. Es más, porque luego es eso, el planeta, una vez lo conquistan los Harkonnen, se queda bajo el mando de Rabán. Bueno, pues nada, pues a paseo. No sale tampoco. Es eso, en la peli de Villeneuve hay muchas cosas importantes que ya han tenido que pasar, o sea, por el arco de la historia que abarca la película, ya han tenido que pasar. Hay cosas que ya te han tenido que mostrar que no te han mostrado. Que para entendernos, para una persona, si luego hacen la segunda, no sé si será en 2 o 3 partes la historia, no lo sé, porque el éxito que ha tenido, no sé al final cómo le ha ido en cuanto a taquilla a la peli de Dune, no sé. lo suficiente como para poder darle. Pero claro, tengamos en cuenta que uno de los grandes fracasos de Warner de la última época fue Aves de Presa, y quieren sacar Canario Negro como un spin-off, y dices, hombre, ¿pero qué necesidad hay? ¿Hay manifestaciones para pedir una película o serie de Canario Negro? No, ninguna. También sacaron la película El Escuadrón Suicida de James Gunn este año, pasado, en el 2021, y fue un completo fracaso, completo, que evidentemente te dice no, porque la pandemia, papá pitufo, porque las chancletas, porque... pero luego, poco después, Spider-Man ha hecho 1.500 millones y todavía sigue recaudando dinero, con lo cual el fracaso de Escuadrón Suicida es porque se lo ha merecido. Y te sacan una serie de uno de los personajes más odiosos de la propia película, como es la serie de Peacemaker, y dices, hombre, aquí hacen spin-off, series, películas, de lo que les interesa. Con lo cual, harán 2, 3, depende de la dirección de Warner. Depende Pero bueno, pero cómo que se para levante. entendernos, con el... Bueno, yo he puesto más por 3 porque si te fijas, aunque parezca una tontería, la película actual llega más o menos hasta donde llega el primer capítulo de la miniserie. Sí. Prácticamente se quedan en el mismo sitio. Y posiblemente digo, pues no te extrañe que sigan la misma estructura y los mismos cortes que la propia miniserie. No me extrañaría. Sí, es posible. Por otro lado tenemos la casa de los Atreides, cuyo planeta de origen es Caladan, un planeta con agua, un planeta, bueno, bien parecido. Sí, Y lluvioso, te dicen sí, que llueve que te cagas, casi siempre. y donde hay sus líos internos con... bueno, todos tienen un mentat, tienen Peter de Vries en la casa Harkonnen, y en la casa de los Atreides tienen a Tufir Hawat. Y luego también está el doctor Yue, Wellington Yue. Está un par de militares que son colegas ahí de la casa, Duncan Idaho y Gurney Halleck. Me parece Que es que... el maestro de armas. sí.
Parece que Duncan Idaho es un poco más arrojado, más de lanzarle a primera línea. Sí, y se supone que también es como más joven y demás, porque te dice que en cambio Gurney que ha servido ya a 3 generaciones de la casa No, no, el que ha servido 3 generaciones es Tufir. Tufir, es verdad, el de las 3 es Tufir, que se supone que es un mentat pero y Sí, maestro de asesinos, aunque nunca se le ve utilizar esa habilidad para nada, pero se supone que es maestro de asesinos. Vale, ok, yo qué sé, tiene ese título. No sé, a lo mejor debe ser el que los dirige o el que los envía a las misiones. sí. Gurney Supongo. Halleck es el que tiene la guitarrita, que en la de Lynch no se le ve usar, te la tienes que imaginar, pero Sí, en la serie y en la sí, de Villeneuve la usa un poquito. sí. En la miniserie incluso la utiliza un poco más. Mm. Te dan a entender que se supone que el tío es muy bueno en combate y aparte, pues se supone que es un buen trovador. Se supone. Lo que hace el aburrimiento. Sí, ya te digo, que se aburren mucho, que tienen mucha tecnología, pero bueno, según qué cosas, porque para otras tiene una tecnología de mierda y bueno, yo qué sé, se aburren, pues a tocar la guitarra, yo qué sé. Pero que por cierto, en la peli de David Lynch, el actor que hace de Gurney, nunca me acuerdo, es Patrick Stewart, el Capitán Kirk, el Capitán Kirk, joder, el Capitán Picard. Pues Mm. curioso, la verdad es que cuando la ves te parece curioso ver a Picard en estas lides, pero bueno, Sí, se escapó un ratito de la Enterprise. sí, dice, nada, me voy a un universo un poco más aburrido Sí. y que viven un poco peor. A diferencia, pues en la de Villeneuve es directamente Thanos. Sí, es más, la verdad es que quizás la elección de los actores en la de Villeneuve no me acaba de gustar demasiado, o sea, ves el actor y dices, vale, es un buen actor, pero dices, pero para este personaje no pega. La mayoría de actores no me pegan con los personajes. Sí, en la de Lynch, Richard Jordan, si no recuerdo mal, es el que hacía de Duncan Idaho. Y en esta Que ha bueno, que cogido, aparece en la de Lynch, Duncan Idaho, aparecen 2 escenas el sí, pobrecito, sí, para tampoco. saludar y para morir. Sí. Aparece, saluda, hey, hola, vale, me voy a una misión y luego muere. No aparece más. Bueno, en la de Villeneuve, pues como han cogido a Jason, Aquaman, Momoa, pues hombre, hay que darle un Había que poco. aprovecharlo, había que Sí, aprovecharlo. y Es cierto que precisamente en la historia hace algunas cosas más mm, que no en la de Lynch, pero bueno, es que claro, lo dicho, en la de Lynch te han condensado todo ahí en plan de sí, todo. porque cuando se produce la caída de la ciudadela en Arrakis, porque han entrado los Ardaukar y los Harkonnen, hay un momento en el que llevan a Lady Jessica y a Paul en un cacharro de estos voladores al desierto y cae. Pero en la película de Lynch cae en el destino final, en el Siege, donde toman contacto Bueno, con cae los cerca del Fremen. Siege, ¿Mm? porque tienen que ir Pero un trozo que se ponen los sí, pero destiltrajes y demás, pero en, bueno, en la serie y en la película de Villeneuve caen en uno de estos centros imperiales de aquella otra época y es donde precisamente se produce la muerte de Duncan, de Duncan Idaho cuando están tratando bueno, esto se ve en la película de Villeneuve bastante sí, claro y es curioso porque en la de Villeneuve Duncan Idaho muere en una zona de pasillo y en la de Lynch también, pero la diferencia es dónde está ese pasillo. sí. Bueno, para entendernos, contad que eso, que la de Lynch también el hombre se tuvo que tomar muchas más libertades en según qué aspectos porque no tenía la posibilidad de haberse recreado y hacer las cosas en ese aspecto que aún así, digo, con todas las libertades que se tomó y demás, lo dicho, sigo prefiriendo la de Lynch. Es que la de Villeneuve, lo dicho, salvo que es muy bonita, lo demás. Y eso que precisamente la de Lynch tuvo el problema de que él quería hacer una película larga porque quería contar más o menos bien las cosas y le dijeron no, tú tienes que hacer una película de 2 horas.
Y protestó, el productor metió mano y al final llegaron al acuerdo de hacer esa película de 2 horas 17 minutos. Luego, a diferencia de cosas que han venido posteriormente, vieron que como era un éxito, dijeron vamos a hacer una versión extendida para televisión. Vamos a decirle, oye, Lynch, tenías un poco de razón, vamos a meter alguna cosa que tengas por ahí y les mandó a paseo. Les dijo, no, esto no se hace, porque yo os dije que lo que había que hacer y me dijisteis que no, y curiosamente hay un elemento que se solía incluir, que era cuando un director renunciaba a la obra que, por ejemplo, la versión extendida, ponían dirigido por Alan Smythe, que era un sosías que andaba por Hollywood para todos aquellos trabajos en los que el director decía iros a donde pelan los nísperos. Bueno, pues sí. Director este. Y al final pues sacaron un producto de 3 horas que, bueno, tiene alguna escena más, tiene el prólogo respecto a aquello de las máquinas y todo aquello, pero se ve claro porque todas las aproximaciones de naves en la zona de Arrakis es la de la del emperador al final cuando se va a producir, y la reciclan 3 o 4 veces y dices aquí huele mal esto, pero sí la utilizaron para tratar de ganar un poco más de dinero. Sí, pero es eso, contarte eso, que en la primera, la de Lynch, pues iba en plan de es que tengo este trozo y las cosas pasaban muy rápido. Pero bueno, al menos intentó no saltarse demasiadas conversaciones importantes. Sí, porque en esa película se puede ver parte del intríngulis, que evidentemente está mejor desarrollado en la serie y que no se ve prácticamente de ninguna manera en la de Villeneuve, como es estas sospechas, en la de Villeneuve es que las sospechas internas. La historia es como toda la historia es como muy plana de la forma que te la narran, no te están enseñando ni explicando nada de lo que está pasando por detrás, que se supone que pasan muchas cosas, sí, y que los personajes piensan o te dicen o... Hay una serie de intrigas internas dentro de la casa de Atreides, sobre todo confirmadas cuando esa Fremen, la Shadow Mapes, que les dicen, oye, que te confirmamos que hay un traidor por aquí, pues ya no sabemos quién, pero hay uno. Con lo cual se empiezan a mirar raro. Lady Jessica mira raro a Tufir Hawat, ahí el doctor Yue, a mí no me mira nadie, yo soy, a mí no, porque se supone que yo soy de azúcar, porque tengo, sí, soy el condicionamiento imperial. Sí, los médicos, para que os hagáis a la idea, en Dune se supone que los médicos bien, o sea, los guay, los que han ido a la uni, ¿vale? Para entendernos, pues se supone que tienen una cosa que es el condicionamiento imperial, ¿vale? Que es una especie de rombito que llevan aquí dibujado. Vale, se supone que con ese condicionamiento nunca pueden hacer algo dañino contra sus pacientes ni contra nadie, ¿no? Es el signo de la confianza, ¿no? Se supone que puedes confiar en ellos, que no van a hacer nunca ninguna putada, ni pueden traicionar a nadie, ni pueden joder a nadie, ni... Una especie de juramento hipocrático en un mundo que no conocen a Hipócrates. Vale, pues una especie de juramento así, pero aparte un juramento que se supone que se supone que es un juramento en plan físico, o sea que no lo pueden desobedecer, que por eso la gente confía en ellos. Pues ahí trata de cubrirse el doctor Yue con, no, es que mataron a mi esposa, con lo cual por eso tengo estos sentimientos, estoy aquí raro, pero es porque estoy triste. Y bueno, incluso pues Jessica, que se supone que es una Bene Gesserit bastante poderosa, también se lo traga y todo. Sí, o sea, y añades también que entre las Bene Gesserit y los Mentat hay un odio atávico porque, bueno, sí, porque se supone que es algo totalmente, son como los opuestos. Los Mentat son lógica pura, son ordenadores humanos, literalmente, y las Bene Gesserit se supone que utilizan literalmente magia, ¿vale? O sea, a efectos de la mente de un Mentat, las Bene Gesserit hacen magia puro. Tienen unos poderes que los Mentat no entienden y les parecen literalmente magia pura.
Bueno, es más, es que en la serie y en la película y en todos sitios en el libro, los poderes de las Bene Gesserit parecen magia pura. Con lo cual ahí hay un interesante juego de espejos de quién es el traidor, casi parecería 10 negritos. A ver, ¿quién? Tú, Sí, yo, el otro, no sé. Y eso... y es más, incluso hay un intento de asesinato que aún hace que se pongan todos más... Intentan asesinar a Paul y aún hace que todos se pongan aún más, más histéricos, ¿no? En plan de, que... Sí, y eso queda en la película de Villeneuve muy por encima. Y precisamente la forma real de que caiga la casa de Atreides en Arrakis es esa forma de carcomimiento interno de la Es una propia casa. traición. Es más, en la película, en todas, de una forma u otra, te lo dicen, que dice, y lo dice el propio varón, dice que ese traidor que tengo vale más que 50 legiones de Sardaucas del emperador, dice, porque gracias a ese traidor voy a poder ganar la batalla. Contad que se supone que los Sardaucas, para que os hagáis a la idea, son las tropas de élite del emperador, son unos tíos super cafres en cuerpo a cuerpo, porque sí hay tecnología, pero aquí lo que mola es el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque todo se resuelve a sablazos, cuchillazos o porrazos principalmente. Yo que sé, es lo que hay. Sí, parece ser que hay una norma en ciencia ficción o en armas que dice que cuando llegas a un nivel tan elevado, tan elevado, tan elevado, las armas de fuego dejan de tener sentido y entonces vuelves a las armas blancas y todas estas cosas. No Sí, sé, no sé qué fundamento aquí te tiene. lo dan a explicar porque supone que la mayor parte de las tropas se supone que utilizan los escudos, que se supone que los hacen prácticamente inmunes a los balazos, aunque luego te enseñan que sí que hay armas de disparo que son capaces de atravesar los escudos, pero bueno, supone que la mayor parte de las tropas utilizan escudos y que solo los puedes llegar a atravesar, aunque difícilmente en cuerpo a cuerpo. Bueno, es lo que te dejan medio entrever. Que por cierto, el diseño de los escudos me gustaba también más el diseño antiguo que no el diseño de los escudos de ahora. El de los antiguos al menos me parecía ingenioso. Sí, el de Villeneuve es algo parpadeante. Sí, una cosa que parpadea, en cambio, si veis la de Lynch, literalmente el escudo parece que sea un montón de una especie de cubos que te recubren el cuerpo y bueno, es quizás, a ver, no daba para mucho más Se la podría tecnología de decir la que época, es el Minecraft pero antes del Minecraft. sí, era un rollo muy Minecraft, pero dices, pero bueno, tú lo veías y dices, bueno, yo qué sé, me parecía una cosa original el escudo. Ahora es en plan de, bueno, es una especie de cosa que parpadea un poco y... Es algo mucho más parecido a un gusiluz. Sí. ¿Dónde están las tropas? Ahí, ¿no ves cómo parpadean? Bueno, en el otro las verías aún más a la legua, pero bueno, yo qué sé, al menos era algo en plan de, joder, es tope de épico, ¿no? Un montón de muñecos de Minecraft que me vienen encima. No sé, pero bueno, era una cosa eh, curiosa lo de los diseños de algunas cosas, pero sí, las historias, pues eso, al final la casa de Atreides acaba cayendo por una traición, porque se supone que el doctor Yue, sí, es el traidor, lo siento, spoiler, pero ya habéis tenido tiempo de haberos leído el libro y de ver la peli antigua y demás, Bueno, en la propia película de Villeneuve, también te lo muestran. cuando pillan al duque Leto Atreides y le dice, muy buena cocina, primo. Sí. No te han dicho Y, muchas más cosas, pero ya le está diciendo, primo, ven para acá. y ya te digo, pues al final se supone que pues que Yue le acaba saboteando la protección a la casa de Atreides, los escudos, secuestra al duque, bueno, la lía muy fuerte, la verdad es que el amigo Yue... Sí, porque hay precisamente una historia por detrás que no sé cómo se la pudo llegar a entender o comprender, en la que supuestamente el varón en su magnificencia solamente ha secuestrado a su mujer
a su esposa, solamente, y no la ha matado, porque el varón es majo, es simpático, y le dice, bueno, si haces todo esto de traicionar a la casa de los Atreides, te la devuelvo. Y Y el otro el dice, elemental pues Peter de Vries, que es el cerebro gris, es el que rompe el condicionamiento imperial y le lleva a toda esta historia. Y luego, y evidentemente, ¿quieres estar con tu mujer? Venga, un poco de intercostal y ya está, venga, sí, fuera. una pequeña puñaladica y ala, ya te envío con tu mujer. Venga, sí. Y bueno, aunque Yue, pensando que igualmente alguna cosa podría pasar así y porque quería también vengarse del varón, prepara un plan también. Sí, porque aquí todo el mundo tiene un plan, eso tenedlo presente. En general, en Dune todo el mundo tiene planes dentro de otros planes. Y en este caso, pues Yue le pone un diente que si lo muerde el Duque Leto, liberará un gas que morirá indudablemente, pero que al exhalarlo, pues los que estén por ahí cerca morirán. Sí, que queda bastante más explícito en la de Villeneuve, en la que es todos los que están en la habitación, que la fijan oportunamente, y en la de Lynch es simplemente un cono y le pilla a Peter de Vries y ya está. Sí, y en la miniserie es algo más parecido a la de Lynch también. Pero bueno, que el varón de una forma o de otra se acaba librando por los pelos. Pero ahí entra el asunto de la conexión con los Fremen de Lady Jessica y de Paul Atreides. Sí, se supone que los Fremen piensan que es el... ¿Cómo se llamaba? El, ¿Te refieres al Wizard Hadra? Magdi. El Magdi. Sí. Magdi. Supone que Paul es como el elegido, el profeta que vendrá de otro mundo y no sé qué, que eso es lo que han ido sembrando las Bene Gesserit, en plan de que vendrá un profeta del mundo exterior y no sé qué, y los llevará, y bueno, y les prometen un montón de cosas, y resulta, aunque las Bene Gesserit no pensaban realmente en que fuera a pasar, no entraba en sus planes, pero vaya, pues resulta que sí. Sí, que precisamente por eso en el inicio de la película de Lynch, los navegantes que tienen una visión así a largo plazo, queremos que nos mates a este. Hombre, te refieres al Duque Leto, no. No. Mátame a Paul. En plan de, lo único que le falta decir, que el Duque me la suda, que lo que hagas con los Harkonnen, el Duque y demás, emperador, me la suda. Lo que quiero es que mates a Paul. ¿Por qué? Mata a Paul. Punto. Aparte, no dan explicaciones al principio los navegantes del por qué. En plan de, el emperador no necesita saberlo, solo necesita cumplir las órdenes, porque sí, el emperador será el emperador, pero los navegantes están por encima suyo. Y al final, pues se mete con el tema los navegantes de quiero que matéis a Paul, porque, bueno, no nos viene bien. Es un niño rarito. Sí, aquí si quisiera soltar una perla para los conspiranoicos, digamos que los jesuitas tienen ese pensamiento para autoindulgarse, para tener una autoindulgencia, eso de a este yo se lo contaría, pero no se lo merece, con lo cual ego me absuelvo, amén. Sí, pues en este caso al emperador no le explican el por qué. La única que se supone que lo sabe, pero tampoco se lo explica al emperador, porque nadie le explica nada al pobre emperador, de verdad. El emperador Padishah Saddam IV pasan de él un poco como de la mierda. Y eso que tienen tiempo. Sí, pero pasan de él al pobrecillo como de la mierda. Se supone que, ¿cómo se llama? La reverenda madre, se supone que también sabe de qué va el asunto, que por eso va a ver a Jessica, va a ver a Paul y demás, por eso le hace la prueba del Gonjabar, porque también sabe por dónde va el asunto. Sí, que igual puede acabar metiéndose en el traje de del profeta. Aquí puede haber algo.
vamos a comprobarlo por si acaso. Más que nada, sobre todo, porque si los navegantes se lo quieren cargar, algo hay. Pero eso en la peli actual no te lo explican en ningún momento. Te dicen que, bueno, que le dicen a Jessica que proteja a Paul, que es importante y demás, pero tampoco te dicen exactamente del por qué. Es más, creo que en la nueva no te llegan a nombrar en ningún momento de la película de lo del Kwisatz Haderach. No. No te lo nombran en ningún momento. Porque, claro, no tienes el prólogo típico al principio donde sí que te lo muestra. Y además termina cuando la de Villeneuve están cuando se encuentran con Stilgar en el Siege aquel adelantado, pero luego van al bueno, al Siege bueno, y es el camino, y cuando están en ese camino es donde el personaje de Zendaya, es decir Chani, le dice, bueno, pues esto solo es el principio, y ahí Ya. corte y se acabó. Sí, o sea, es en plan de... Es que, lo dicho, en la de Villeneuve me falta que expliquen muchas cosas y que te digan muchas cosas. O sea, te quedas muy en plan de... para entendernos, si tú conoces la historia de Dune y te da un poco igual cómo te la expliquen porque tú ya la conoces, pues no hay problema y puedes disfrutar de los maravillosos paisajes y de las cosas, aunque falten cosas, pero bueno, puedes disfrutar del espectáculo visual. Sí, porque la voz en off la pones tú con el resto de la información. Tú ya llevas la voz en off, eres tú. Y es más, los trozos de diálogo que faltan de voz en off o de cosas que tiene que decir la voz en off, tú los llevas ya adentro y le pones tu propia voz en off y ya sabes lo que pasa. Pero claro, imaginaos una persona que no la haya visto. Y no haya visto la de Lynch, no haya visto la miniserie y no se haya leído el libro. Que entre comillas le han dicho, oye, sí, que esto de Dune está muy bien, que es una historia de ciencia ficción así muy guapa. Y claro, aparte ves los trailers para entendernos y claro, en el trailer ves las 4 escenas súper bien y dices, pues esto promete, ¿no? Y te vas a verla, pues no sé cómo... O sea, una persona así, ¿cómo cómo saldría del cine, ¿no? En plan de, bueno, ¿qué me han explicado? Bueno, posiblemente por lo que me dijo gente que la ha visto en esas circunstancias, sí, vale, saben un poco la historia principal, lo que está pasando, pero si le dices, no, pero es que resulta que hay muchas más cosas y demás. No. Hay una lucha entre la casa de Atreides y la de Harkonnen, el emperador... sabes que anda medio metido por lo de los Sardaucas y poco más. Sí, una cosa que la especie es importante y que la especie es importante. Sí, precisamente una de las cosas que se dice acerca de la especie es que tal vez en previsión de eso los Harkonnen han hecho acopio de un poco de especia para luego cuando vuelvan, pensando que la cosa va a estar muy jodida para que nadie más lo note, pues van soltando un poco de especia de esas reservas que tienen, porque claro, hacer la invasión ha costado un pastizal horrible para la casa de Harkonnen y por lo tanto hay que ir recuperando lo que han gastado y seguir haciendo que la especie, y claro, si no mana la especie, entonces los del cabildo de navegantes es los que te cortan el cabildo el fuego. Espacial se van a poner muy enfadados. Y precisamente ahí está el asunto de los contrabandistas, porque cuando hay escasez, pues siempre hay la posibilidad de que alguien entre ahí a rapiñar o no, o lo otro, que es precisamente cuando... o que al final se le acaben hinchando las narices al sí, Cabildo Espacial. Ahí es cuando recuperan a Gurren Halleck. ¿Cómo se llama? O una figura también importante, sobre todo en el libro, pero que en el resto de sitios no es relevante, en el resto de versiones de la historia no es relevante, que es la compañía Choam, sí. Que es literalmente es el Amazon es el Amazon de ese mundo, porque literalmente a la compañía Choam puedes comprar lo que quieras, ¿no? Literalmente Amazon, pero intergaláctico, ¿no? En plan de, oye, y a priori todas las casas nobles participan de ese Amazon, ¿vale? Y todas sacan unos ciertos beneficios y les interesa que el comercio funcione, ¿no?
y para eso necesitan que haya especie. Y para entendernos, si deja de haber especie, todas las casas nobles se ponen de mala leche, porque dejan de percibir ingresos porque no hay comercio. Claro, y te dicen eso, que es una de las cosas importantes. Pero bueno, lo de la Shoah, en la de Villeneuve sí que te la nombran, pero te la nombran, no te dicen nada. Y en la miniserie te la nombran, pero tampoco... en el libro sí que te desarrollan un poco más lo que es la compañía esta, pero bueno, puedo entender que en la versión cinematográfica no dé tiempo para todo, pero no sé, hay unas cuantas cosas por ahí que claro, faltan bastantes datos. Para entendernos, queda todo como en la versión de Villeneuve como demasiado simplificado, ¿no? Vale, pasan las cosas, yo qué sé, Paul es un poco emo y tiene problemas y nada más. Sí, precisamente porque todavía no lo sabe todo. No sabe que sí, es un poco Atreides, pero también es mitad Harkonnen. Sí, tiene sus cosillas Harkonnen por ahí, pero bueno, pero eso no lo sabe, es más, tarda en saberlo. Hasta donde llega la peli de Villeneuve no puede saberlo. Sí, porque precisamente en la Villeneuve todavía ni siquiera se ha producido el traspaso de poderes, por llamarlo de alguna manera, de la Bene Gesserit que tiene Arrakis a Lady Jessica, para que sea la Bene Gesserit y tampoco evidentemente ha nacido Alia, la hija póstuma del duque Leto. Y la hermanita psicópata de Paul, porque sí, es la hermanita psicópata de Paul. Es compatible. Sí. Porque precisamente nace con un problema muy gordo. Una Bene Gesserit adulta, para serlo, tiene que confrontar con el agua de vida y vencer. Pero bueno, en ese intercambio recibe todo el conocimiento de la anterior y es un choque brutal. Alia lo tiene que sufrir recién nacida. Bueno, técnicamente no nacida. Vale, un cuarto de hora antes de nacer. Bueno, te dicen que se supone que estaba en el vientre, que no iba aún a nacer, pero que después de eso, de los poderes, nace de golpe y porrazo y pasa a ser un bebé que crece muy rápido, eso sí, y que nada, con un añito y pico ya es como una cría de 4 años y tiene los conocimientos de una reverenda madre y los poderes de una reverenda madre. Y es un poco psicópata. Sí, es lo que se dice un 2 por 1. ¿Queríais una nueva reverenda madre? Pues tenéis dos. Dos. Una que piensa y la otra que es una psicópata. Sí, es que, bueno, sobre todo en las dos versiones, tanto en la de Lynch como en la miniserie, te pintan a Aria como una puñetera psicópata. Sí. Y otra de las partes que están en la serie, pero no en las películas, evidentemente en la de Lynch por falta de tiempo y en la de Villeneuve porque todavía no hemos llegado ahí, es el asunto del hijo de Paul. Sí, que luego Paul al final acabará teniéndolo, lo matan, porque al fin y al cabo vuelve a reproducir la misma circunstancia y Chani sería una especie de concubina a la espera de el matrimonio acordado, que todo el mundo está esperando un matrimonio acordado político aquí arreglado, y al final para ser emperador. Y al final acabará haciéndolo con Irulan. Irulan será al final la Paul, mujer de Paul. Acaba quedándose con la princesa Irulan y Paul acaba convirtiéndose en emperador. Sí, pero a modo de resarcimiento, tanto Lady Jessica como Chani tienen esa conversación de: para la historia, a nosotras nos llamarán esposas. Y dices, hombre, coño, si lo escribes tú, pues por supuesto. Sí, el único problema es que al final, como la historia la escribe Irulan, pues... sí, es lo curioso. Es más, es la que queda para la historia, es Irulan la que escribe la historia y es la que incluso en las continuaciones acaba teniendo importancia porque es la que, bueno, hace de madre de los hijos de Paul, que no son hijos suyos, para entendernos, pero es la que los enseña a hacer de emperadores, la que les enseña, bueno, y es la que pone un poco de cerebro en un grupo que, bueno, si veis la continuación, veis
veis que la familia de Paul se vuelve un poco disfuncional, ¿vale? No son muy, yo qué sé, que han llegado al gobierno pero no tienen ni pajotera idea de gobernar. Sí, eso se da mucho en el sentido de que parece un poco profecía y acaban pareciendo una familia de iluminados. Gente que Sí. ha recibido ahí. Y bueno, pues seguir a unos iluminados un tiempito pues, puede estar bien, pero al fin y al cabo luego la cosa deriva. Luego dejarles todo un imperio a un grupo de iluminados, porque literalmente son un grupo, acaba siendo un grupo de iluminados fanáticos religiosos, porque es lo que acaban siendo, sobre todo dentro de los Fremen, el grupo de los Fedaykines y demás, acaban siendo muy rollo fanáticos religiosos. Es como, es como imaginarse al grupo aquel de David Koresh. Venga, en la Casa Blanca, toda la familia aquella a dirigir el país. Y dice, venga. La novedad, pues igual un día o dos, pues, pero luego hay que seguir pagando las facturas. Hay que seguir haciendo cosas. Y bueno, acaba siendo un poco curioso. También en parte eso es lo que hace que si solo te lees el primer libro, el de Dune, solamente, te quedes con buen sabor de boca, ¿no? Porque bueno, vale, triunfa al final Paul, que en el libro pues quieres que triunfe Paul, ¿no? Porque es un personaje que cae medio bien. Vale que el varón tiene su gracia, pero desde el principio sabes que el pobrecito no va a triunfar. Que sería muy anticlimático si triunfara, ¿no? Pero bueno, igualmente todo el mundo tiene ganas de que le partan la cara a Fate, porque las pocas veces sus intervenciones hacen que todo el mundo tenga ganas de que le caigan un par de hostias bien dadas, ¿no? Y bueno, al final acabas con un buen sabor de boca, pero las continuaciones es en plan de... Empiezas a ver la parte fea, digamos, la parte... Aparte que ya la escritura tampoco es la misma y la historia tampoco baja de nivel, para entendernos. Sí, para entendernos, el primer libro fue sacado en secciones en una revista de ciencia ficción en los años 60 en Estados Unidos y tuvo tal éxito que al final lo acabaron unificando para ese primer libro y digamos que fue nominado o galardonado a uno de esos premios que se daban a la literatura de ciencia ficción. Con tal éxito que luego acabó teniendo las ganas de escribir, creo que él escribió otros 3 más, y luego cuando falleció los herederos dijeron faltan cosas por explicar, vamos a... No esa cosa de esto da dinero y vamos a tratar de ganar más dinero. Solo vamos a rellenar huecos porque nos lo piden muy fuerte los fans, que tienen muchos dólares, pero... he dicho dólares, perdón. Tienen necesidades espirituales. Sí, necesitan conocer más historia, sí. Y ahora no sé cuántos cientos de libros de Dune hay, ¿vale? O sea, hay los que quieras. O sea, es en plan de ¿cuántos hay? Muchos. Pero ya os digo, al principio la historia, el libro bueno, si os tenéis que leer uno, es el primero, ¿vale? El resto los podéis obviar. Os podéis buscar un resumen por internet, no... El primero, además, es el que ha marcado varios universos de ciencia ficción, ¿vale? Porque Dune, otra de las cosas que también se puede decir, es que ha tenido muchas repercusiones en muchos otros universos de ciencia ficción. En muchos. Sí, por ejemplo, Star Wars. Star Wars... ¿Qué dices? Pero la película del 84 es después. No. A ver. El libro. Precisamente hay que fijarse en eso. La película es del 84 y la película Star Wars, el 4º episodio, es del 77, es cierto. Pero el libro es de los años 60. Sí, el libro es el que ha tenido su gran repercusión. Esa idea de la ciencia ficción, no tan ciencia y más ficción para entendernos, esa idea de mezclar un poco de fantasía heroica o movidas al rollo medieval en la ciencia ficción. La concepción que tiene del héroe. Sí, o sea, es muy... Pues eso ha marcado mucho, porque por ejemplo, para entendernos, si ves Star Wars, la fuerza no deja de ser
prácticamente, y sobre todo como te la muestran al principio, no dejan de ser los poderes de las Bene Gesserit. Y es más, las Bene Gesserit te dicen que en combate cuerpo a cuerpo son unas máquinas incluso que son sobrehumanas en cuanto a que pueden hacer cosas sobrehumanas. Los Jedi. Son en este caso las Jedi, ¿no? Pero literalmente es lo mismo. Sí, por ejemplo, cuando están en el helicóptero Lady Jessica y Paul, dicen que Lady Jessica, por su realidad, está tranquilísima, serenísima, pero está nerviosa por lo que le pudieran hacer a Paul. Dice, porque si estuviera yo sola lo tengo controladísimo, pero Paul aún es un poco novato, a lo mejor... Y Paul es Luke Skywalker. Sí. Acaba siendo un Luke Skywalker, pero que al final se pasa un poco al lado oscuro. Bueno, ahí está el personaje de Anakin para... Sí, pero bueno, que entendámonos, ha influido mucho en la ciencia ficción, ya os digo, de muchos universos. O sea, es más, si veis universos de ciencia ficción de los creados en los años 70, 80, sobre todo más que en películas o en series, sobre todo en cómics o en juegos de rol, ¿vale? Veréis referencias a Dune una detrás de otra. Por ejemplo, yo que soy muy, muy fan de Warhammer, en su primera edición de todas, el planeta Dune estaba dentro del universo de Warhammer 40.000. Estaba Dune, Arrakis, entre paréntesis, Dune. Existía la especia. Los navegantes de Warhammer 40.000 son los navegantes de Dune. Son humanos que pueden hacer que las naves vayan de un sitio a otro. Dices, eso es lo mismo. Los Ardaucas son los marines espaciales. O sea, de Dune han bebido muchos universos de ciencia ficción. Todos estos universos de ciencia ficción mezclados con fantasía heroica y poderes beben de Dune. Mucho. Incluso muchos monstruitos que te salen, los gusanos de arena de Dune, te acaban apareciendo cosas parecidas en un montón de historias de ciencia ficción. O sea, hay esta idea de que la civilización tuvo un momento de que llegó a ser super top, y ahora en el momento que te explican la historia se ha perdido gran parte de la tecnología por el motivo que sea, que ya no son tan top como antes. Véase en Dune, pues lo que te dicen, que antes tenían una inteligencia, máquinas con inteligencia artificial, súper guay, todo súper, lo que entenderíamos ciencia ficción al estilo Star Trek, pero que hubo problemas, se lió muy gorda y ahora no quieren utilizar ese nivel tecnológico. No quieren utilizarlo y te dan a entender que incluso tampoco pueden utilizarlo, que ya no son capaces. Sí, han perdido el conocimiento y la forma. Sí, es más, te dicen que muchas máquinas las utilizan, pero no saben bien cómo funcionan. En plan de, bueno, funcionan, las utilizamos, pero ¿por qué funcionan? Pues no lo sé. Están ahí y nosotros las utilizamos. Pero no... Esa idea, pues, y eso lo vemos luego en otros muchos universos de ciencia ficción. O sea, Dune en ese aspecto fue una obra muy, muy influyente. Mucho. Incluso en muchas otras series de ciencia ficción y demás, esta idea, por ejemplo, de que si algo tiene escudos, no lo puedes atravesar a balazos, lo tienes que atravesar con algo que se mueva más a poco, sea una espada, sea una flecha, sea algo que se mueva más a poco, porque eso sí que atraviesa los escudos, pues sale en un montón de historias de ciencia ficción. Y eso viene de los escudos de Dune, o sea, mucha gente ha bebido de ahí, porque, bueno, es una fuente de inspiración que, bueno, pues tuvo mucho éxito, gustó mucho, y es un tipo de ciencia ficción que prácticamente crea el género el propio Dune. No sé si hay alguna otra obra parecida, coetánea o anterior a Dune, de ese estilo. Bueno, dicen que en literatura la ciencia ficción tuvo una edad de oro en Estados Unidos en los años 30 y 40, pero
siempre hay innovaciones y Dune sin duda fue un fogonazo de grandes ideas que transformó el género, con lo cual sí, Sí, es una parte interesante. Con lo cual creo que vamos a ir haciendo un pequeño resumen y iremos cerrando. Es una saga, por lo tanto, interesante. Evidentemente, no solamente de Dune, pero también con Dune, la mejor recomendación que se puede hacer es ir a leer el libro. Y sí. bueno, pues ahí están también los productos de desarrollo, como puedan ser los juegos, como pueda ser la serie, la película de Lynch, y ahora con Villeneuve se ha vuelto a poner a la palestra todo el universo para el que se quiera aproximar. Sí, a ver, tenéis muchas aproximaciones a este universo, muchísimas, desde lo dicho, el libro, que es la más recomendable de todas, pero podéis acercaros a través de las películas, la miniserie. Es más, si os tuviera que recomendar para iniciaros de alguna forma, os recomendaría o la de Lynch o la miniserie, sí, dejando al margen los libros, porque para no a todo el mundo lo de la lectura les gusta. Y os recomendaría que no, si no habéis visto aún la de Villeneuve, que primero os vierais una de las otras dos aproximaciones antes de veros la de Villeneuve, porque si no la de Villeneuve os va a quedar como muy coja, como, bueno, pasan cosas, ¿no? Pero no sé por qué, y es muy bonita, pero ya está. Y para no quedarte solo con lo bonito, yo empezaría con una de las otras dos, porque más o menos entenderás la historia y todo lo que está pasando, y luego podrás ver la de Villeneuve y maravillarte en plan de joder, qué bonito se ve, qué bonitos son los tópteros, qué bonitos son las cosechadoras, qué bonito es todo, ¿no? Esa parte hay que reconocerlo a Villeneuve, que eso está muy cuidado. El resto, no, el resto no está muy cuidado. Salvo la parte visual, el resto Sí. a mí me flojeó mucho. Pues ha sido un placer haber podido tener este conversatorio sobre este universo. Y bueno, pues a todos los que han llegado hasta aquí, pues muchas gracias y estamos en otra oportunidad. Sí.